Hace pocos años en Chile se dio a conocer un grupo social que había estado invisibilizado, quienes se dedican a cuidar de otras y de otros. Son en su mayoría mujeres y de todos los orígenes que cuidan a personas mayores, personas con discapacidad, a niños, niñas o enfermos. Algunas buscan recuperar la salud de quienes reciben cuidados, otras dar dignidad en los últimos días de vida, lo que implica muchos recursos económicos, pero también un gran desgaste físico y emocional. Según un estudio realizado por Comunidad Mujer y recogido por el Banco Central, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale a un 22% del PIB ampliado. ¿Por qué deberíamos poner atención a las personas que se dedican a cuidar de otros? Para saberlo, es necesario que hablemos de Chile. Existe una preocupación de reconocer este trabajo como un trabajo. Yo creo que eso es relevante porque además supone reconocer una realidad del país. A ese cuidador familiar hay que cuidarlo, hay que distraerle, hay que hacerle un break, unas vacaciones, que salga para otro lado. Y ahí realmente la gente se da cuenta del valor innegable que tiene ese cuidador en esa familia. Los horarios, los volúmenes de comida, el volumen de agua. Ella ahora usa papilla, es una cosa complicada. Y quiero aprender también un poco de eso. De eso vamos a conversar hoy día, una realidad tan invisibilizada pero tan importante para toda la sociedad, que cubre a todos los sectores transversalmente, las personas que cuidan. Sobre el cuidado y la corresponsabilidad entonces conversaremos en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y también el canal 13C. Y para eso me acompañan Beatriz Fernández, académica del Instituto de Sociología UC e investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, gracias Lucía por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, Beatriz. También estamos con Alejandra Sepúlveda, periodista y presidenta de Comunidad Mujer, una organización de la sociedad civil que lleva 20 años trabajando por la igualdad de género en Chile, organización coautora de la iniciativa popular de norma Derecho al Cuidado, ¿no es cierto?, para la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Lucía. Gracias por la invitación. No, gracias a ambas por estar acá. Y lo primero que vamos a conversar sobre ¿qué es el cuidado? Cuando además hoy en día se habla de derecho al cuidado, se habla de crisis de los cuidados. ¿Qué significa cuidar? Hoy la pusiste difícil. Efectivamente, todavía no hay un consenso absoluto sobre qué significa el cuidado. Es un concepto polisémico. Pero en términos generales yo te diría que hay que circunscribirlo a que es algo esencial para el desarrollo de la vida humana. O sea, sin cuidado finalmente no podemos desarrollarnos, no podemos sobrevivir. Y en ese sentido yo te diría que es algo que hay que pensarlo como un derecho finalmente, como algo que finalmente sostiene la vida y que si uno quiere finalmente como operacionalizarlo y concretizarlo, pensando un poquito En las políticas más en las públicas, políticas ¿no es cierto? públicas, yo te diría que uno diría que hay como dos elementos. Por una parte, el cuidado se puede entender como todas las acciones para sostener la vida en términos como de la alimentación, la cosa más física, pero también hay un pilar súper fundamental que tiene que ver con la emoción, con mantener también el tema más de afectividad, que también es parte del desarrollo de la vida. Perfecto. Ustedes como Comunidad Mujer han también desarrollado estudios en torno al cuidado, al menos en Chile. ¿De qué manera también ustedes entonces han definido lo que es cuidar? Bueno, cuidar es un trabajo no remunerado, que sostiene la vida, como muy bien se decía, que es una actividad esencial para el desarrollo y el crecimiento de los países, pero que producto de la división sexual del trabajo tradicional, que obviamente nos acompaña hace siglos, es algo que está totalmente invisibilizado, no reconocido, no remunerado. Entonces, lo que Comunidad Mujer hizo en marzo del 2020 fue presentar el primer estudio nacional sobre el valor económico del trabajo no remunerado en Chile. Fue justo, me acuerdo, fueron los Las últimas 4 actividades días prepandemia. Sí, las últimas actividades prepandemia. En ese momento estábamos muy conscientes que era un estudio muy fuera de la caja porque desafía la ortodoxia económica. Es un estudio de economía feminista en el fondo, que lo que dice es, y lo que cuestiona es por qué, si bien el cuidado está fuera de la frontera de la producción, por lo tanto no se mide. Como no una está, actividad económica productiva. Claro, no está en las cuentas nacionales. ¿Por qué no lo vamos a considerar si, en definitiva, según nuestros cálculos,
equivale al 22% del PIB ampliado. Que es como una de las actividades económicas más importantes. La entonces. más que la minería, que los servicios financieros, o sea, es la actividad económica más importante. ¿Cómo hicimos el cálculo? En base a la encuesta de uso del tiempo, lo que hicimos fue listar todas las actividades, en la encuesta de uso del tiempo y la CACEN, todas las actividades vinculadas a cuidar y al trabajo doméstico, y dijimos, uno de los ejercicios que hicimos fue un costo reemplazo. Entonces dijimos, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos a buscar esto, que hoy día hacen principalmente las mujeres de manera gratuita, si lo fuéramos a comprar al mercado, si lo fuéramos a contratar al mercado? Y ahí, al ponerle ese valor, entonces nos dio este 22% del PIB, que quiero decir, no es un cálculo que no solo lo hemos hecho en Chile, se ha hecho en muchos otros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en países europeos, en Inglaterra, Y etcétera. de hecho acá lo recogió el Banco Central y ahora Exacto. lo incorpora en su medición. Exacto, el Banco Central replicó el ejercicio para el 2021, el año pasado, y en ese ejercicio se dio como se sumó como PIB ampliado el 26%. Claro, porque además estamos en pandemia, donde además creció también la actividad Claro, del entonces cuidado. eso que en un principio era tan raro lo que estábamos haciendo y presentando, finalmente, si uno puede ver el vaso medio lleno, la pandemia lo que hizo fue mostrarlo de una forma tan Claro. explícita, y no solo en Chile, en todas partes del mundo se empezó a hablar de la crisis de los cuidados, los titulares de los principales medios de comunicación. Eso quería preguntar, ¿por qué hoy se habla de la crisis de los cuidados? ¿Por qué hay una crisis? Mira, yo te ¿O diría que habría una crisis? tiene que ver con una serie de factores sociodemográficos. O sea, efectivamente, Chile, como todos nosotros sabemos, es un país envejecido, hoy día la población mayor. Además, puede vivir muchos más años, que es lo que se llama el envejecimiento de la vejez. Entonces empezó a haber como una presión súper fuerte de un grupo de personas mayores, y acá hay que hacer un paréntesis. También quiero poner sobre la mesa que no todas las personas mayores son dependientes, pero Claro. sin lugar a dudas va a haber un número creciente que alcanza cerca de un 14%, según CACEN 2017, aunque ese dato está subestimado porque no mide deterioro cognitivo, pero hay entre un 14 y un 20% de población mayor que requiere cuidados que además con el aumento de la longevidad van a ser más complejos, llámese demencia, y eso presiona fuertemente, como bien decía Alejandra, al rol de la mujer, que es finalmente la que se hace cargo finalmente de esto. A ello también se suma el que las mujeres también se han ido incorporando paulatinamente a otros roles sociales, hay una mayor participación, ¿no es cierto?, femenina en el mercado del trabajo. Entonces tú tienes como una ecuación donde tienes por una parte una presión mucho más fuerte de potenciales cuidadores, personas que requieren cuidados, pero por otra parte tienes un grupo de cuidadoras que están desempeñándose en otros roles, y eso obviamente genera esta crisis, ¿no es cierto?, de una incompatibilidad finalmente de seguir con esta división sexual tan desequilibrada, injusta, y donde finalmente se empieza a generar un escenario bien complejo para poder finalmente lidiar con todas las demandas que Sí, existen. Alejandra, te voy a dar yo- al tiro yo- la palabra, y solamente sí quiero precisar que cuando ustedes se refieren a la división sexual del trabajo, se refieren a la naturalización de que las mujeres estamos o estaríamos destinadas a hacer ese trabajo naturalmente, incluso sin ser remuneradas, o sea, no con un reconocimiento especial. ¿A eso se refiere la Es división el sexual del trabajo? paradigma con que ha funcionado la sociedad históricamente, donde el hombre es el principal proveedor, por lo tanto, el que trabaja, el que tiene el estatus social del El que trabaja trabajo, remuneradamente. el que trabaja remuneradamente, y las mujeres son las principales cuidadoras, y por lo tanto su rol principal en la sociedad es en el hogar, para el cuidado de la familia y de todo el entorno que se vincula con eso, que es el tema Claro, y esos de la roles se casa. están impugnando. Las mujeres incluso, como tú señalas, cada vez ocupamos más el espacio público, lo que significa doble o tercera jornada, se ha dicho. Exacto. Y eso va también acompañando entonces esta crisis. Alejandra, ¿tú querías decir algo? Sí, porque en definitiva lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, probablemente, o 25, es que las mujeres salieron masivamente al mundo del trabajo, pero no dejaron las labores domésticas, y los hombres que estaban en el mundo del trabajo no han ingresado al mundo del hogar, de lo privado y del cuidado. Y yo quería añadir a la dimensión de la crisis de los cuidados, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, también el cuestionamiento al rol del Estado, de un Estado que al menos en Chile no es un Estado que se haga cargo de los cuidados. Hoy día existe un desarrollo de políticas públicas y de protección social vinculados probablemente más a la infancia, las redes de jardines infantiles, el Chile Crece Contigo, pero
en el ámbito de la discapacidad y en el ámbito de los adultos mayores hay muy poco. O sea, tenemos instituciones, un cuidado institucional, por un lado, de la Fundación Las Rosas y el Hogar de Cristo, y los segmentos más vulnerables, los Senior Suite, que se paga mucha plata, por el otro lado, y entre medio están las mujeres, hijas, madres, abuelas, subsidiando un rol que debiera ser un rol social. Por eso se habla de corresponsabilidad social, donde tendría que concurrir el Estado, dentro de la familia, hombres y mujeres, y también los privados. Sí. Más adelante probablemente muchos de ustedes en su casa conocen o han tenido la oportunidad de estar con algún familiar que cuida a otros, ya sea a quienes señalaba yo hace un rato, a quienes, por ejemplo, tienen efectivamente a su cuidado niños chiquititos, o por ejemplo, a quienes incluso tienen niños más grandes, pero le preparan las colaciones, hacen el aseo de la casa, todos esos trabajos domésticos de cuidado no remunerado que tú considerabas, a personas que están hoy día enfermas, por ejemplo. O sea, es una realidad tan presente en nuestras vidas, y vamos a estar hablando más adelante sobre cómo entonces preocuparnos de quienes cuidan, ¿no es cierto? Tú hablabas de la responsabilidad del Estado, la corresponsabilidad también en las familias, cómo cambian los roles, pero antes de avanzar hacia eso, Beatriz, te quiero preguntar, esa es un área específicamente que tú trabajas muy bien, que tú has investigado y que tiene que ver con el cuidado de las personas o con discapacidad de las personas mayores. ¿Se conocen cifras? Porque cada uno lo vive como un caso particular en su familia, ¿no es cierto? Pero en Chile más o menos, ¿hay cifras que podamos identificar con respecto a quiénes y cuántos se están dedicando al cuidado, o cuántas, y también cuántas personas requieren de ese cuidado? Mira, según las últimas estimaciones, hay cerca de 670.000 hogares con personas dependientes, estoy pensando en personas mayores, personas con situación de discapacidad, y principalmente, como yo creo que ya no es novedad, la principal forma de dar respuesta finalmente a esas necesidades tiene que ver con mujeres dentro del hogar. Y ahí quiero sumarme a algo que mencionaba Alejandra. Yo creo que efectivamente hay una autora que se llama Razavi, que habla de un diamante del cuidado, donde efectivamente el gran problema que hemos tenido como sociedad en la organización social del cuidado, que hemos estado solo circunscritos a la familia. Pero en este diamante del cuidado efectivamente hay que incorporar al Estado, que es verdad que se ha empezado a incorporar durante los últimos años, quizás de una manera mucho más focalizada, sin universalizar, ¿no es cierto?, las políticas, como Alejandra mencionaba, pero también es importante las organizaciones civiles que han cumplido un rol fundamental, como tú decías, con Fundación Las Rosas, con organización, ¿no es cierto?, Yo Cuido, que ahí hay un tema de tejido social bien relevante, y el mercado. Obviamente ese diamante es súper complejo de generar equilibrio, pero el gran problema está finalmente en que siempre ha estado como puesto todo el acento, tanto en Chile como en la región latinoamericana, principalmente en las familias. Entonces, frente a la pregunta de, ¿hay cifras? Sí, yo creo que el diagnóstico está. Sabemos que son más o menos, como te decía, cerca de 670.000 hogares, principalmente son mujeres. Y también yo quería hacer ahí énfasis de que es bien relevante que hay una intersección entre género y clase. O sea, son las mujeres las que cuidan, pero tomando el punto de vulnerabilidad, de pobreza, efectivamente también hay que considerar que son las mujeres más pobres las que están cuidando. Entonces, si uno mira los datos, las que cuidan son mujeres con niveles educativos bajos, que efectivamente quedan fuera del mercado laboral por tener que cuidar, y aquellas que trabajan lo hacen con una inserción mucho más precaria, o incluso se dedican a cuidar a terceros también en condiciones bastante menos, en el fondo, de calidad. Bueno, entonces hay una reproducción importante también por el sistema que tenemos de organización. Y reproducción de la pobreza. Reproducción de la pobreza, de la vulnerabilidad. Es algo que vimos durante la pandemia, además, ¿no es cierto?, que ha impedido que las mujeres vuelvan, o que muchas mujeres vuelvan al trabajo. ¿Y por qué los gobiernos se tienen que preocupar de eso? ¿Por qué los estados tienen que preocuparse de esto y no puede seguir siendo un problema privado? Es lo que vamos a conversar en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Pero antes, Alejandra hablaba de la economía feminista. Bueno, estuvimos con Karina Noales, que es vocera de la coordinadora feminista 8M, para preguntarle cómo es también que estas organizaciones de la sociedad civil feminista están abordando el tema. La propuesta de la coordinadora feminista 8M en materias de cuidado se ha construido en conjunto con organizaciones feministas y disidentes de todo el país desde el año 2018 en el Encuentro Plurinacional de las y les que luchan. Lo que hemos propuesto desde ahí es la necesidad de reconocer estos trabajos no remunerados como trabajos y la necesidad de sostenerlos socialmente para que no recaigan exclusivamente entre las cuatro paredes del hogar de manera privada, como si no fuera un problema del conjunto de la sociedad, y dentro de esas cuatro paredes
sobre los hombros principalmente de las mujeres. ¿Cómo se sostienen socialmente? Nosotras decimos de dos maneras. Una, a través de un sistema de seguridad social destinado exclusivamente para esos fines, que hoy queda consagrado con el nombre de Sistema Integral de Cuidados de carácter estatal en la propuesta de nueva Constitución. Y sabemos también que hay algunas dimensiones de estos trabajos que a veces pueden ser intransferibles, no necesariamente pueden ser ejercidos por otras personas y que por lo tanto puede admitirse allí, a través de transferencia directa, su remuneración. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando sobre cuidados y corresponsabilidad. Hablemos de Chile, programas que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy conversando con Beatriz Fernández, que es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, y con Alejandra Sepúlveda, que es presidenta de Comunidad Mujer. Les preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo se tiene que resolver y por qué el Estado, por ejemplo, o los gobiernos tendrían que preocuparse de un tema que hasta el momento es privado? Pero es privado hasta por ahí nomás. Ya hay organizaciones que se están dedicando en los territorios precisamente a trabajar en conjunto y resolver los temas de cuidado. Y quiero que escuchemos a una persona que es beneficiada del colectivo Ciudadanas Cuidando de Conchalí. Escuchemos. Yo me llamo Jacqueline, yo era una mujer trabajadora. Trabajé en la construcción en Echeverría Izquierdo. Y de repente se enfermó mi mamá. Quedé hospitalizada con un fecaloma infectado ya, y de ahí postrada. Y ahí me cambió la vida. Quedé sola. Y una amiga me cuenta, porque conocí a las niñas aquí, a la Verito y a la Gloria, a Marco y a Pablo, y que eran unos especialistas, y que tú sabes, porque uno siempre anda con la duda, no, que voy a meter gente extraña a mi casa. A gente pobre, más pobre voy a quedar, me pueden robar, porque yo no sabía con qué gente me iba a encontrar. Y de repente otra amiga me dice, ¿y por qué no probamos? Vamos las dos. Y ahí ellos empezaron a venir. Ahí me cambió mi vida. Ya no estuve nunca más sola. De repente he necesitado pañales, las chiquillas me traen, insumos para alimentarme, las niñas me traen, los chiquillos vienen a hacerme terapia, conversamos, de repente, pucha, a veces uno, con que le diga, no la va. Jacqueline, que es beneficiada de Ciudadanas Cuidando de Conchalí, cuenta algo que es bien importante también, que no hemos abordado y que lo vamos a conversar, y que tiene que ver con el cuidado de quienes cuidan, ¿no es cierto? Pero antes veíamos acá cómo se empieza a organizar la sociedad. Ya el tema de que este es un problema de la familia deja de ser exclusivamente en la familia, y en muchos barrios ya la comunidad se está organizando. Yo recuerdo hace mucho tiempo, incluso entre programas de gobierno, se mencionaba la idea de remunerar, por ejemplo, en los barrios a las personas que se hagan cuidado, que se hagan cargo del cuidado de el resto de los grupos. ¿Por qué es importante, Alejandra, te preguntaba, que los gobiernos y los estados empiecen a preocuparse entonces del cuidado? Bueno, yo creo que la respuesta a eso es porque el cuidado exclusivamente o prácticamente exclusivamente de los hombres y las mujeres es una de las desigualdades estructurales más importantes que enfrentamos, y que es la causa de la gran brecha en las autonomías de las mujeres. Veíamos en el video esta persona que hablaba, perdí mi trabajo, Claro. Y eso lo vimos de manera muy evidente en la pandemia, en el punto más álgido, que fue en julio del 2020. Prácticamente 900.000 mujeres tuvieron que dejar de trabajar y salieron de la fuerza laboral por el cuidado. Y eso aún no se logra recuperar del todo. Alejandra, ¿no? perdona, solamente quiero ahondar en ese punto, porque estoy pensando en quienes dirían, bueno, pero no es mi problema, ¿qué tengo yo que ver? ¿Por qué un gobierno se tiene que hacer cargo de eso? ¿Qué culpa tengo yo que en esas familias no se repartan las responsabilidades? ¿Es un problema también para los países que las mujeres no vuelvan o Por no supuesto. puedan trabajar? Es un problema que impacta directamente en el crecimiento, en el desarrollo, hoy día en la reactivación económica. Piensa que cualquier persona que trabaja de manera remunerada y formal es una persona que paga impuestos. Es una persona que además con sus ingresos logra traer mayor bienestar a su entorno, a su familia, a sus hijos. Probablemente en un país como este pagar educación, pagar salud, comprar una vivienda. Entonces es parte de un círculo virtuoso que todos los países tienen que poder sostener. Y es totalmente injusto, además,
que esa labor de reproducción social esté solamente a cargo de las mujeres. Aquí, por eso a mí me gusta hablar de corresponsabilidad parental y social, porque cuando uno dice, oye, ahora el cuidado es privado y está a cargo de la familia, bueno, pero agreguemos una frase más. Dentro de las familias está a cargo de las mujeres y de mujeres que por cuidar no pueden salir a trabajar, no pueden tener autonomía y además esa falta de autonomía también las deja vulnerables a otros asuntos que son bien graves como la violencia de género, por ejemplo, el hecho de que no puedan ahorrar o tener una mejor pensión y por lo tanto, ahorrar una mejor vejez. Una mejor vejez en un país que tiene además este sistema de ahorro individual. Entonces, terminan en una vejez súper precaria y la verdad es que una desigualdad de este tipo, desatarla, sería yo te diría que uno de los avances más importantes. Bueno, ¿no? vamos a hablar de esos avances importantes porque precisamente hoy se está hablando en política pública, vamos a ir al derecho al cuidado en la Constitución, pero antes sobre lo que pueden hacer los gobiernos, experiencias entonces de políticas públicas dedicadas al cuidado, tanto para quienes hay que cuidar como para quienes cuidan, Beatriz. Mire, yo te diría que hay varias instituciones, organizaciones que han ido generando propuestas de cómo avanzar hacia principalmente un sistema integral de cuidados, que ahí también mencionaba alguna de las entrevistadas. Karina. Y yo te diría que efectivamente lo que hay que pensar en primer lugar es un sistema universal con principios de corresponsabilidad de género, que es un poco lo que Alejandra decía, y también corresponsabilidad social. Hay que pensar hacia un sistema solidario y un poco ahí retomo la pregunta tuya de por qué es importante pensar en por qué el cuidado es un problema social. Y tiene que ver con que finalmente hay una diada, cuidador-cuidado, pero también hay que pensar que esa relación sea dentro de un sistema social, dentro de una familia, dentro de una comunidad. Entonces, claramente hay que sumarle que tenemos un país sumamente desigual y por lo tanto avanzar hacia una universalidad, hacia un sistema solidario, hacia un sistema que efectivamente permita romper con la inequidad de género y que permita avanzar con el desarrollo económico de una incorporación igualitaria de mujeres en el sistema, se hace también crucial. Y si le diéramos bajada a eso, ¿qué significaría? Por ejemplo, yo decía antes, hubo programas de candidaturas presidenciales que hablaban de pagarle a una persona en el barrio que se hace cargo de los cuidados. En municipios también tienen algunos programas. A nivel de Estado y políticas públicas ya más universales, ¿qué significaría concretamente? Si pudiéramos visualizarlas además. Yo te diría que hay como dos grandes caminos. El primero tiene que ver con generar servicios directos, que puede ser lo que hoy en día existe en Chile como, por ejemplo, los centros diurnos, donde van personas mayores para rehabilitarse, cuidados domiciliarios, establecimiento de larga estadía, que es un servicio que se le da finalmente a una persona que tiene dependencia y se suma también programas de apoyo para las y los cuidadores. Pero también hay una segunda vía que es lo que tú preguntas, que tiene que ver con transferencia, con pagar. Ahí uno puede conversar también las propuestas de nueva constitución, donde está la idea, por ejemplo, de establecer o hacer una bajada a pagar, por ejemplo, cotizaciones, previsión social de las personas que hacen este trabajo no remunerado. También hay otras iniciativas internacionales donde se le paga un sueldo finalmente a la persona que presta cuidado. Y otras iniciativas donde finalmente no hay un pago directo, sino que hay como una entrega de dinero para que la familia decida cómo comprar servicio. Entonces yo diría que esas son como las dos vías más utilizadas. O sea, hay múltiples soluciones posibles a la mano y en el próximo bloque vamos a estar hablando de esto que también irrumpió en la conversación constitucional, el derecho al cuidado y el Servicio Nacional o el Sistema Nacional de Cuidados. Todo eso en el próximo bloque de Hablemos de Chile, cuando ya regresemos aquí, no se muevan de las pantallas de 13C. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy hablando de corresponsabilidad y cuidados. Y a propósito de cuidados, bueno, estamos aquí primero con Beatriz Fernández, que es académica de Sociología UC, y también con la presidenta de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. A las dos y a todos ustedes y todas que nos están viendo en estos momentos a través de las pantallas de 13C, les quiero invitar a conectar con Mariala Cerey, que es fundadora de una organización llamada Yo Cuido y que también llevó el tema de los cuidados a la discusión constitucional. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, muy bien. Aquí estamos para conversar. Sí, muchas gracias. Y yo sé que hoy tú eres una persona además que se dedica a poner sobre la mesa del debate público el tema del cuidado, pero que partiste con una experiencia personal como cuidadora. Y esa me gustaría si puedes compartirla con nosotros. Sí,
Yo creo que todas las grandes luchas parten desde una vivencia. Yo creo que esa es como la manera de llevar una bandera. Bueno, en mi caso, el 2014 fui madre, Amelia, así se llamaba mi hija. Ella traga meconio en el parto y eso le provoca una parálisis cerebral severa con muchos trastornos relacionados. Y yo soy profesora y en ese momento que ya se terminan todas las licencias y todas las cosas había y por haber que uno puede optar, eh, quedamos en un vacío legal, en un vacío donde lamentablemente yo no podía seguir ejerciendo. ¿Por qué? Porque tenía que cuidarla las 24 horas al día. Y ahí es donde empezamos a vivir toda la problemática del cuidado, donde, bueno, la verdad es que todas las redes de apoyo se van desapareciendo, donde lamentablemente te vas empobreciendo no solamente en la parte económica, sino que también en la parte social, en la parte de participación, en todo. O sea, la verdad que se va transformando tu vida en solamente darle apoyos y una mejor calidad de vida a un otro o a una otra. En ese caso era mi hija. Y ahí es como obviamente también mi vida se va poniendo ahí en un tercer, cuarto plano y vivo todo el tema de cómo eso repercute al fin y al cabo en la vida, en mi vida en ese momento. Y ahí es cuando llega un punto en que, o sea, también siempre lo cuento, que es como, tienes dos opciones. Una, o es quedarte en la casa llorando porque no sabes qué hacer, porque no hay ninguna respuesta, porque no hay un Estado, no hay políticas públicas, porque no hay absolutamente nada que te apoye ni que te dé un espaldarazo en una situación tan dura, o tratar de hacer algo. En mi caso, junto a mi hija, obviamente, decidí empezar a buscar a otras mujeres que también estuviesen viviendo la misma situación, porque era como, no creía que éramos solamente nosotras, lógicamente, pero no nos veíamos, po. Entonces fue todo por medio de redes sociales. Y así, por medio de redes sociales, empezamos a conocernos, a identificarnos y a darnos cuenta de que esto no se habla, esto está totalmente invisibilizado, está súper normalizado dentro de los hogares y donde, claro, todas nos sentíamos bastante similares independiente de el nivel socioeconómico que tuviésemos, el nivel también de educación que tuviésemos. Era como todo, al fin y al cabo, nos encontrábamos en un punto donde estábamos solas, donde estábamos abandonadas por el Estado y donde la verdad que no había ningún tipo de solución trabajando de manera individual. Y por eso decidimos al fin y al cabo organizarnos, así nace la asociación Yo Cuido, por lo mismo, para visibilizar y empujar la creación de políticas públicas que hasta ese momento la verdad que estaba todo como, solamente se estaba haciendo como de arriba hacia abajo y no con las reales protagonistas, que en este caso son las mujeres que cuidan. Es importante. Ahí entonces me imagino que tú eres capaz, digamos, junto a quienes te acompañan también, de coordinarte con otras instituciones y finalmente llevar esta conversación sobre un Estado que se haga cargo de los cuidados y de las personas que cuidan también a la discusión constitucional. Pero antes de eso, te quiero preguntar sobre la fundación en sí mismo. Yo Cuido, ¿también trabaja apoyando hoy en día a otras personas que cuidan? Nosotros somos una asociación, ya. No somos fundación, somos una asociación y nosotros nos apoyamos entre nosotras. O sea, nosotras somos la mayoría mujeres que cuidamos a familiares con distintos grados de dependencia. Y esa es nuestra forma de apoyo. O sea, entre nosotras empujamos por un lado políticas públicas, tenemos esta marca como política muy importante desde la organización, pero por otro lado también tenemos una línea muy social. Y en esa parte social, por ejemplo, también nos hemos hecho cargo. Nos hemos hecho cargo en el sentido de ir buscando también formas de ir generando empleabilidad en las socias, porque ese es uno de los puntos más que se ve más afectado, que es el tema económico. Entonces, ¿cómo? De acuerdo a la realidad que tenemos cada una de nosotras, que estamos en las casas, que no se puede trabajar de forma remunerada, porque no existe absolutamente nada desde afuera, ¿cómo generamos nosotras desde esa realidad posibilidades, ¿cierto?, para ir generando estos puestos de trabajo? Entonces, estamos ahora como enfocadas en eso, en darle también ese apoyo tanto emocional, salud mental. Siempre hemos tenido también un trabajo muy importante con las universidades,
con corporaciones municipales también a lo largo de todo Chile, donde vamos haciendo estos tipos de convenios donde nuestras socias se puedan atender, obviamente, ojalá en un muy bajo costo o de forma gratuita, puesto que no tienen recursos económicos la mayoría, y también dándole posibilidades para que se puedan desarrollar de otras maneras y como ellas quieran. O sea, eso es como, en todos estos aspectos, nosotras como la organización nos hemos hecho cargo. Mariela, estamos aquí, como te contaba, con Beatriz Fernández y también con Alejandra Sepúlveda. Alejandra es presidenta de Comunidad Mujer, que es una organización coautora de la Iniciativa Popular de Norma Derecho al Cuidado, que se creó junto al Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Y lo pongo aquí en la mesa porque tú también, como constituyente, tuviste la oportunidad de poner ese tema en discusión en la Convención Constitucional. La Constitución es un tema tan jurídico, legal, asociado a temas como más públicos. Cuando estamos hablando de algo tan doméstico, antes los temas domésticos no estaban en la discusión pública o de las leyes, eran personales, eran privados. ¿Qué implica, por ejemplo, tener derecho al cuidado en una Constitución? Lo que pasa es que nosotras desde la sociedad civil, que partimos el año a finales del 2017, siempre estuvimos empujando la creación de políticas públicas. Y la verdad que como este es un tema, como tú muy bien dijiste, que no existe, que no se habla y que no existe, por ejemplo, en la actual Constitución, obviamente era muy difícil poner el tema sobre el tapete político para que se crearan cosas, porque hasta ahora solamente es voluntad política. Y la verdad que para este tema nunca existió mucha voluntad política. Y entonces, ¿qué significa al fin y al cabo este derecho al cuidado? Es el reconocer, ¿cierto?, que todos y todas las personas tenemos derecho a cuidar, a que nos cuiden, y la tercera patita es al autocuidado. O sea, estos tres factores nosotros en el tiempo también nos fuimos dando cuenta que eran re importantes y hacemos un cruce también para no ser malagradecida ni nada por el estilo con la academia, porque obviamente es un tema en este momento que espero que en algún momento baje. Yo sé que ahí Alejandra sabe ahí un poco mi postura sobre la academia, pero no le voy a tirar nada a eso. Están todos empujando hacia el mismo lado, con algunos matices de diferencia. Estamos todas empujando hacia el mismo lado, y es eso, o sea, todas tenemos el derecho a cuidar, a que nos cuiden, pero también al autocuidado, reconocer eso. ¿Y cómo al fin y al cabo lo llevamos a cabo? O sea, como ya, claro, perfecto, ya todos tenemos derecho, que es algo como súper obvio, y es como, ya, pero es tan obvio, pero no se hace, que tuvimos que ponerlo en materia constitucional para que se empiece a generar cambios, ¿ya? Y esto es un cambio re profundo, o sea, esto es un cambio realmente de paradigma, ¿ya? Es un cambio también en la forma de relacionarnos, es un cambio también en la forma en que vamos a ver todo cómo funciona y reconocer, ¿cierto?, que este derecho al cuidado es lo que permite que se sostenga la vida. O sea, es así de heavy. Sí. Y eso es realmente un cambio que es como, ya, ¿cómo lo empezamos a hablar? ¿Cómo lo empezamos a discutir? ¿Cómo lo llevamos, lo sacamos de las casas? Oye, Mariela, quiero dejar invitada a Alejandra que en el próximo bloque nos cuente también cuál es el aterrizaje, porque finalmente esta Iniciativa Popular de Norma está en el proyecto de nueva Constitución, bajo también esta mirada del Sistema Nacional de Cuidado, así que para conocer de qué se trata y qué cosas significaría en concreto también, te dejo invitada a ti, Mariela, también a poder seguir esta conversación junto a nosotros a través de las pantallas del 13C. Mariela Cerey, ex constituyente, fundadora de esta asociación Yo Cuido. Muchas gracias por compartir tu experiencia personal primero también y por el trabajo que están haciendo junto a otras mujeres, no solamente en términos de cuidar a quienes hoy necesitan ser cuidados, sino que también de impulsar políticas públicas que vayan a beneficiar a otros o a otras prioritariamente que no saben que hay quienes están trabajando por ellas. Muchas gracias, Mariela. De nada, gracias a usted. Un abrazo. Bueno, y con ese contacto con Mariela, entonces nos vamos a la última pausa del programa y a la vuelta vemos entonces de qué manera se puede avanzar concretamente en estas políticas para una población tan grande de personas, porque yo voy a necesitar ser cuidada alguna vez, yo voy a querer ser cuidada, yo voy a tener que cuidar a alguien y probablemente a ustedes les va a pasar lo mismo. Así que nos vamos a la pausa, no se muevan las pantallas de 13C, que ya volvemos con Hablemos de Chile. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano entre Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy hablando de cuidados y corresponsabilidad, como les decíamos y como lo decía Mariela también en el bloque anterior.
todos tenemos y todas tenemos derecho a ser cuidadas y también a la posibilidad de cuidar con ciertas características que nos permitan también no ir perdiendo nuestras vidas, ¿no es cierto? El relato que decía, por ejemplo, Jacqueline de Conchalí, o el mismo relato de Mariela, darse cuenta que hay un punto en el que uno solo quiere ponerse a llorar, pero no, hay alternativas y hoy como país se están discutiendo. Estamos con Beatriz Fernández, académica de Sociología UC, investigadora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, y con Alejandra Sepúlveda, periodista, presidenta de Comunidad Mujer, organización civil que lleva más de 20 años trabajando por la igualdad de género en Chile, que además, decíamos, es coautora del proyecto de la iniciativa popular de norma que finalmente queda en el proyecto de nueva Constitución, Derecho al Cuidado. ¿De qué se trata, Alejandra? Lo explicaba ya un poquito Mariela, pero la bajada del sistema integral o sistema nacional de cuidado. Mira, es súper interesante porque primero hay que decir que el derecho a los cuidados no es cualquier derecho. Es un eje central de este proyecto de nueva Constitución en su bajada respecto a los derechos económicos y sociales. Un derecho que es de nueva generación, precisamente porque apunta a resolver este paradigma tradicional de la división sexual del trabajo, que asume, básicamente, lo nuevo es que todas las personas a lo largo de la vida van a necesitar cuidado. Fuimos guagua, después crecimos, después somos adultos que cuidamos, y después cuando en la vejez vamos a necesitar que nos cuiden, etcétera, y en las distintas circunstancias. Entonces, lo que hace el derecho a los cuidados es no solo establecer como quién va a ser el sujeto de ese derecho, sino que la obligación del Estado de proveer este derecho a través de un sistema integral, paritario, universal, progresivo y que ponga acento en las poblaciones que son más vulnerables y que necesitan más cuidado. O sea, ya no estamos hablando solo de niños, niñas y adolescentes, sino que estamos hablando de adultos dependientes, personas con distintos grados de discapacidad que necesitan ser cuidadas, etc. Entonces, y bajo un principio que es el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados. O sea, aquí ya las mujeres no son las que se tienen que hacer cargo principalmente, sino que hay una sociedad y hay un Estado a través de un sistema que se tiene que diseñar y se tiene que implementar. Y además se complementa con otra norma, que es la del reconocimiento del trabajo de cuidado doméstico, de cuidado no remunerado, como un trabajo que aporta al país y que aporta a la economía y al desarrollo, etcétera. Entonces, en la arquitectura de ese Sistema Nacional de Cuidado, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber una gobernanza. ¿Ya? Tienen que confluir dentro del Estado los ministerios que tienen algo que decir respecto de esto. Desarrollo social, salud, educación, Hacienda, Ministerio de la Mujer. Después, los municipios, las localidades con sus distintos programas y además de eso, definir qué cuidado se va a remunerar, qué cuidado se va a proveer a través de instituciones públicas, claro, públicas o privadas, o con provisión privada también. Y qué rol le cabe a las empresas también en esto, respecto también a un financiamiento que eventualmente puede ser tripartito o no. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y mucho que conversar, pero se nos acaba el programa. Entonces, Beatriz, también quiero tu reflexión final sobre lo que tú me estabas contando en comerciales y esto de las 3 R. Mira, yo te diría que como para cerrar el programa, la idea fuerza, yo creo que ha sido como parte de la conversación que hemos tenido, tiene que ver con que finalmente avanzar hacia un sistema integral de cuidado, tener iniciativas, ¿no es cierto?, jurídicas o sistemas de derecho en esta materia, apunta fundamentalmente a una mayor autonomía de las mujeres y una mayor equidad. Y se habla de las 3 R, que es como una idea fuerza para entender hacia dónde debiéramos avanzar, que en primer lugar tiene que ver con el reconocer, que yo creo que ha sido parte de esta discusión y de la agenda pública. O sea, estamos en un momento clave donde efectivamente se habla de los cuidados, estuvo dentro de las propuestas de programa de nuestros candidatos en la última elección. Es un sello importante que se le quiere dar en este nuevo gobierno en la discusión que se está teniendo sobre la nueva Constitución. Entonces, el reconocimiento yo creo que ya más o menos está apareciendo, pero también hay que reducirlo, que es como el segundo elemento, que claramente con las experiencias que aquí vimos es algo clave. O sea, efectivamente,
el cuidado no va a desaparecer de los hogares ni de las familias, pero claramente tiene que ser un número de horas considerables, con un marco, obviamente, de soporte. Aliviarle la carga a una persona. Y también la redistribución, que es un poco lo que hablamos acá de corresponsabilidad. O sea, efectivamente no se puede seguir pensando que el cuidado está situado dentro de la familia, dentro de las mujeres, y no avanzar finalmente a una igualdad que propicie finalmente un desarrollo justo, equitativo para todas y todos. Gran conversación, gran reflexión. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Alejandra, por Necesitamos participar. hacer otro programa. Sí, en este capítulo Hablemos de Chile, y yo quiero aprovechar de despedirme agradeciendo a todas las personas que alguna vez nos han cuidado, que han cuidado y a quienes siguen cuidando hoy día. El país está en esa reflexión y en esa discusión, así que gracias por habernos acompañado hoy día en este capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos en uno próximo a través de las pantallas de 3SC. Chao.